Hola, ¿cómo están todos? Bueno, mi presentación va a tratar justamente de lo que nos dice el mercado, lo que nos dice principalmente a través de los patrones, que nosotros podemos encontrarlos como llamarlos ecos, que podemos escuchar entre todo el ruido que normalmente tiene el mercado. A ver, la intención, el objetivo de esta presentación que voy a hacer es justamente entender de qué se trata el mercado, y cuando me refiero al mercado me refiero a cualquier tipo de mercado, sea que sea el mercado americano, sea que sea el mercado de los metales preciosos, sea que sea el mercado energético, porque todos tienen características peculiares que nosotros tenemos que aprender a detectar para poder operar en consecuencia. Y estas características peculiares nos van a marcar cuándo debemos operar y justamente cuando nosotros tenemos que mantenernos fuera del mercado. Obviamente hay una discusión sobre hacer market timing, que es tratar de conocer de antemano en qué momento yo tengo que entrar al mercado, en qué momento yo tengo que salir del mercado, pero la realidad es que para obtener resultados como los que yo obtuve en el campeonato o en el fondo que administro hace 17 años, uno tiene que saber oír el mercado, saber diferenciar en qué momentos me encuentro con un eco del mercado, algo que me puede indicar en qué dirección va a moverse el mercado y cuándo directamente es solamente ruido lo que tenemos enfrente. Y justamente en base a esto que les estoy comentando, podemos ver el 2025, que viene bastante movido hasta el día de hoy. Bueno, el mercado, yo siempre digo que el mercado es un conjunto de personas que se mueven sociológicamente expresando emociones en forma de temor, en forma de euforia, en forma de codicia, en forma de pánico, como vemos en muchas oportunidades. Y después, el mercado tiene características propias que pueden estar determinados por los hábitos que nosotros tenemos. Puede ser un periodo de vacaciones, puede ser un periodo donde nosotros tenemos una tendencia más a consumir, o puede ser un periodo donde tenemos una tendencia más a no salir de nuestras casas, de ir al trabajo y volver a nuestras casas. Efectos climáticos, como puede ser la incidencia que pueden tener los cambios meteorológicos o los cambios estacionales, factores estacionales también. Y todos estos factores que no cambian a lo largo de las décadas, siguen siendo más o menos los mismos, y que eso es lo que generan son patrones repetitivos. Estos patrones, estos comportamientos que cada vez que uno puede detectarlos en el mercado, puede ver qué es lo que sucede a continuación. ¿Okay? Eso creo que es lo más importante, que haya un comportamiento del mercado que me muestre con una probabilidad X qué es lo que sucede a continuación. Si yo encuentro cualquiera de estos patrones que puede responder a rutinas, hábitos, emociones, estacionalidad, yo puedo ver qué es lo que sucede a posteriori. Y si ese suceso a posteriori es recurrente, yo tengo una punta para operar ese comportamiento repetitivo que yo puedo detectar en el mercado. Ejemplos de patrones que implican justamente un reflejo del comportamiento humano. Tenemos el ciclo presidencial en los Estados Unidos, que en mi opinión es uno de los más reliables, uno de los más confiables en términos de saber qué es lo que va a hacer el mercado, dependiendo de si es una nueva administración, si es el primer año, si es el segundo año, donde normalmente el mercado suele comportarse de una manera mucho más volátil, si es el tercer año, que es donde
cuando tuvimos un mercado precedido por ciclos volátiles, podemos ver mercados que reaccionan de manera bastante fuerte al alza, o si es el último año en que el mercado se prepara para las elecciones presidenciales y suele ser un año bueno. La versión al riesgo los lunes por la mañana. Siempre pregunto en las reuniones cuál es el día en que más suicidios hay, que normalmente es el domingo, pero bueno, hay un día en particular que es el día donde más ataques cardíacos hay y es justamente el lunes. Hay un patrón bastante marcado que es la versión al riesgo el lunes por la mañana, que si la semana anterior hubo un movimiento bajista en el mercado y el lunes es bastante malo, lo más probable es que ese patrón preceda una reversión a la media al alza. El rally de fin de año, que todos lo conocen, que es un patrón también bastante conocido en el mercado y es bastante confiable también. Y el viejo Selling May and Go Away, que responde ante ciertas situaciones, dependiendo de en qué momento nos encontremos del ciclo presidencial. Pero bueno, estos son algunos ejemplos de patrones que nosotros podemos observar y viendo qué es lo que sucedió en el pasado, viendo qué es lo que sucedió a posteriori cada vez que se dieron en el pasado, yo voy a poder posicionarme teniendo presente que lo que voy a buscar es justamente el movimiento ulterior que se presenta una vez que encontramos ese patrón. Si, por ejemplo, para poner un ejemplo, si tenemos el patrón de aversión del riesgo los lunes por la mañana, normalmente yo me voy a querer posicionar al alza esperando un revert to the mean, una vuelta a las medias que hayan precedido este patrón de aversión a la media. Si me encuentro próximo al rally de fin de año, quiero estar posicionado para llegar a la Navidad, el rally de Santa Claus Rally, a la Navidad justamente comprado. Entonces, este tipo de patrones me permiten saber en qué dirección puedo operar y estimar con un grado de certeza estadística qué es lo que va a suceder a continuación. Y también me permite saber qué es lo que sucede cuando esos patrones fallan. Obviamente, viendo la historia, yo puedo determinar qué es lo que sucede y en base a eso organizar mi stop loss o mi gestión de riesgo. Pero en definitiva, lo que nosotros tratamos de hacer es justamente separar la paja del trigo. Lo que queremos hacer es no operar el mercado en todo momento. ¿Qué es lo que sucede? Que si uno está en el mercado en todo momento, una especie de buy and hold, por ejemplo, uno está expuesto a patrones, pero uno está expuesto al ruido del mercado. ¿Qué es lo que sucede? Que obviamente, que si yo estoy en el momento correcto, en donde el mercado se mueve en mi favor, voy a pensar, por supuesto, que estoy haciendo la operación correcta. Pero eso no va a ser más que suerte, más allá que una casualidad, pero no va a ser mérito mío. Entonces, lo más probable es que cuando el mercado esté de malas, todas las ganancias que yo me produje mientras estaba en el mercado ganando de casualidad, las voy a terminar devolviendo. Entonces, lo que nosotros tenemos que separar es esos momentos recurrentes, esos comportamientos recurrentes que tiene el mercado y que me permite saber qué es lo que sucede a continuación, de aquellos movimientos del mercado que no son más que ruido, que son caóticos, que no me permiten saber qué es lo que sucede cada vez que se presenta. Si yo veo un movimiento determinado en el mercado y ese movimiento puede salir al alza, como puede salir a la baja, y no tengo una relación matemática estable que me diga, por ejemplo, que ese patrón tiene una esperanza matemática a la cual que puede resultar a mi favor, no me conviene explotarlo. Ahora bien, si yo veo un comportamiento en el mercado, como puede ser el comportamiento que tiene el oro los
jueves como cobertura frente a lo que va a suceder el fin de semana. Si yo veo un patrón así y veo que siempre en una cantidad X de probabilidades resulta ese movimiento en una dirección determinada, y lo más probable es que yo quiera posicionarme en esa dirección cuando ese patrón se presenta. ¿Por qué? Porque tengo certeza estadística, puedo determinar probabilísticamente cuáles son mis posibilidades de ganar y puedo determinar probabilísticamente qué es lo que sucede si el patrón falla y si yo pierdo, y de esa manera planear mi gestión del riesgo. Esto creo que es lo más importante, poder diferenciar en todos los mercados, en cualquier mercado, tanto esos patrones recurrentes como el ruido que hay en el mercado. De nuevo, ¿por qué se presentan estos patrones? Porque atrás hay seres humanos, porque el mercado no es más que un reflejo de seres humanos que tienen exactamente los mismos sentimientos ahora que los que tuvieron nuestros abuelos. Sufren los mismos miedos, se mueven de la misma manera, de la misma euforia. Entonces, obviamente, pueden haber cambios tecnológicos, pueden haber situaciones nuevas, pero hay determinados patrones que son el reflejo nuestro que no cambian porque el ser humano, en definitiva, no cambia. Cambian los escenarios, pero nosotros más o menos seguimos siendo los mismos. Eso es lo que nosotros podemos explotar y eso es lo que les va a permitir a ustedes obtener resultados como los que obtenemos nosotros, tanto en el campeonato como los que obtuvimos en el fondo los últimos 17 años. En base a esto podemos ver ahora el 2025 para saber qué podemos hacer. Obviamente viene bastante picante el 2025 con un primer trimestre bastante malo. Vino cayendo el conjunto de enero y febrero. Y eso directamente puede darme indicios que yo puedo contrastar contra el pasado para ver qué es lo que va a suceder con el resto del año. Entonces, con eso nosotros podemos ver qué factores pueden influenciar en el desempeño, vamos a decir, concretamente del S&P 500, en base al ciclo presidencial en que se encuentra. El mercado americano se encuentra justamente en el primer año de un año postelectoral, donde esta administración está estrenando nuevamente el Salón Oval. Y queremos saber cuál es el comportamiento que pueden llegar a tener los inversores tras un año anterior, el 2024, que fue bastante alcista. Y con esto podemos saber qué posición tomar, cuándo estar adentro del mercado, cuándo estar fuera del mercado, sin mayores complicaciones. Solamente observando en qué momento del ciclo electoral nosotros estamos, qué es lo que sucedió durante enero, durante febrero, qué es lo que puede suceder en marzo, que concretamente está sucediendo, y qué es lo que puede suceder durante el resto del año en base a lo que me está diciendo el mercado ahora mismo. Ahora, acá podemos ver un desglose de cada uno de los trimestres del S&P 500 en los años electorales, donde podemos ver inicialmente el que más nos interesa ahora, que es el desempeño del primer trimestre. ¿Y qué es lo que sucede a continuación? Ni bien ven a la izquierda, ven año 1 Q1, o sea, trimestre 1. Normalmente es un trimestre que es normalmente bastante flojo, donde solamente el 55.6% de las veces se producen ganancias, resultados positivos, pero son ganancias bastante flat, en promedio, obviamente. Las ganancias son del 0.1%, con lo cual esto nos indica que es un trimestre bastante flojo para operar. Pero normalmente este trimestre suele preceder trimestres bastante fuertes en el siguiente trimestre. O sea, el segundo trimestre del primer año electoral suele ser bastante bueno.
teniendo un promedio de ganancias del 3%. Obviamente acá estamos hablando de promedios y estamos hablando de la generalidad del trimestre para darle un contexto a la operatoria que podemos llegar a tener, pero bueno, esto nos puede mostrar un poco qué es lo que suele suceder en promedio en este tipo de momentos. Ser un norte, ser una guía, usarlo como filtro en el caso de que uno tenga un trading un poco más sistemático y saber que lo más conveniente es no operar en el primer trimestre o operar de manera muy agotada en el primer trimestre, pero sí operar en el segundo trimestre. Ahora, si desglosamos un poco más el comportamiento, podemos ver que en febrero suele ser bastante malo. El retorno promedio es del menos 1.3% y solamente tenemos buenos febreros en el 50% de los casos. Marzo, que aparece como 0.8, también suele ser un mes bastante flojo. Solamente tenemos resultados positivos en el 50% de los casos, así que estamos tirando una moneda al aire si intentamos operar en marzo en base a esto. Pero lo que viene a continuación son un abril y mayo que suelen ser bastante bueno y un julio que suele ser bastante mejor, que antecede lo que se conoce como el rally de verano. Ahora, teniendo presente esto, uno puede decidir si opera teniendo este tipo de comportamientos como marco o se queda en la gatera, si directamente se queda fuera del mercado esperando que venga el tiempo correcto. Si yo sé que en el 67% de las veces voy a tener un mes provechoso justamente en base a el año concreto en el que estamos en el ciclo presidencial, puedo prepararme para tomar operaciones largas en ese sentido, para aprovechar ese envión que normalmente puedo encontrar en este mes del ciclo presidencial, que vendría a ser abril y mayo, y quedarme obviamente en gatera durante febrero y marzo, que son meses en que el nivel de acierto que puedo llegar a tener no es mucho mejor que tirar una moneda al aire, ¿ok? Entonces, son algunos ejemplos puntuales de un patrón recurrente en el mercado que desde 1950 a la fecha se viene cumpliendo con bastante exactitud, y el mejor ejemplo lo estamos teniendo precisamente ahora, donde el conjunto de enero y febrero no fue positivo y marzo tenemos tantas chances de que sea positivo como que sea negativo, con lo cual no debería operarse, y sin embargo estamos viendo que el mercado se está comportando de una manera bastante volátil y negativa, por lo cual lo más conveniente es, si uno no tiene herramientas para hacer market timing de mucho mayor corto plazo, lo más conveniente es quedarse afuera. A ver, después podemos ver la relación entre los distintos meses para conocer qué es lo que sucede cada vez que se presentan. Y concretamente nosotros tenemos 2 meses cerrados en este primer año del ciclo presidencial. Esos 2 meses cerrados son enero y febrero. Marzo todavía estamos en camino, pero enero y febrero sabemos que la combinación de ambos fue negativa. Con lo cual podemos ver qué es lo que sucede normalmente en marzo. En marzo suele ser un mes que suele ser, como vimos en la diapositiva anterior, suele ser malo. Alrededor del 50% de las veces nosotros podemos tener un desempeño positivo y otro 50% un desempeño negativo. Pero cuando enero y febrero son negativos, mejora un poco el ratio de acierto, o sea, pasa del 50 al 62.5%, pero sin embargo, el promedio de ganancia que yo puedo obtener
si voy a tener presente cada vez que opero mi relación riesgo-ganancia, el promedio que yo voy a tener es de 0.2%, por lo cual suele ser bastante malo. Eso me dice que no voy a obtener mucho si yo acierto, y lo más probable es que me exponga a bastante volatilidad, que es lo que determina que ese promedio sea cercano a cero, bastante malo. Por lo cual yo me mantendría fuera del mercado. Ahora, ¿qué sucede con el resto de los otros 10 meses del año? Suelen tener un desempeño positivo en el 75% de los casos, y el promedio es acorde con el rendimiento promedio del S&P 500, que es de cercano a un 10% en el resto de los otros meses. En total, en todo el año, tenemos un desempeño del 12.3%, pero lo que yo tengo que observar es que lo que sucede concretamente en el resto de los otros meses, que son justamente de marzo en adelante. Con lo cual, si yo tengo que dejar afuera enero y febrero, porque son los que me indican qué es lo que sucede a continuación, y marzo suele ser malo, lo más probable es que el desempeño de esos meses faltantes hasta fin de año sea mucho mejor que lo que tenemos enfrente. Pero sabemos que si enero y febrero son negativos entre ambos, el resto del año va a ser positivo en un 75%, con lo cual yo tengo buenas posibilidades a mi favor, y el desempeño que puedo llegar a tener durante el año suele ser bastante bueno. Obviamente estos son ejemplos que nosotros podemos tomar para saber que el mercado no es 100% aleatorio. Estamos nosotros los seres humanos detrás, que reaccionamos de la misma manera o bastante similar cuando tenemos miedo, o cuando tenemos codicia, o cuando estamos contentos. Bueno, eso multiplicado en la masa que está detrás del movimiento de los precios se amplifica muchísimo más. Sociológicamente nosotros tenemos muchas más influencias de los demás cuando nos movemos como masa, y solemos movernos en conjunto con cómo se mueve el resto. Eso es lo que nos va a dejar en los distintos mercados comportamientos que nosotros deberíamos poder, a través de distintas técnicas, deberíamos poder encontrar esos ecos del mercado y conocer para saber qué es lo que sucede cada vez que se presentan. En ese caso, nosotros tendríamos patrones explotables que vamos a utilizar para operar cuando estos se presentan. Y el resto del tiempo, cuando el mercado se comporta de una manera caótica, de una manera imprevisible, cuando directamente estamos ante la presencia de ruido, como decía el gran Jesse Livermore, mejor irse a pescar. Hay un momento para ir long, un momento para ir short y un momento para irse a pescar. Bueno, ese es el momento para estar afuera del mercado y no estar participando en el mercado, porque no tenemos manera de determinar qué es lo que va a suceder a continuación. Por lo cual, nuestra operación está fuera de nuestro control, ¿ok? Entonces, tenemos que aprender a detectar estos patrones. Eso es clave para operar con éxito. Los patrones que mencioné con anterioridad son ejemplos bastante buenos de patrones que nosotros podemos encontrar en el S&P 500, pero todos los mercados tienen sus patrones, porque todos los mercados tienen estacionalidades, todos los mercados tienen periodos en que hay más o menos consumo, todos los mercados tienen influencias de distintos factores que lo que van a hacer es crear comportamientos recurrentes que siempre preceden, en la mayoría de los casos, un movimiento al alza o un movimiento a la baja que nosotros vamos a poder explotar. Eso es lo que yo quería transmitirles, que operemos cuando tenemos un patrón confiable y quedémonos afuera del mercado cuando no tenemos un patrón frente a nosotros. Eso es todo. Muchísimas gracias por escucharme.